Bueno, vamos a en esta sesión retomar algunos conceptos básicos de termodinámica y la idea es que los logremos articular o relacionar con aspectos de la biología y de la bioquímica. En este orden de ideas entonces aparecen tres conceptos que se usan o que comúnmente se mencionan en el contexto de la termodinámica y es el concepto de sistema, de entorno y universo. Cuando nosotros hablamos de sistema, pues estamos haciendo referencia a aquella parte del universo que estamos analizando, que estamos estudiando, que estamos evaluando, y el entorno es todo aquello que está rodeando ese sistema y que está formando parte de un universo. En el contexto biológico, un sistema puede ser, por ejemplo, una célula, puede ser un órgano, puede ser un organismo, ¿sí? Y todo lo que está rodeando a esa célula, a ese órgano, a ese organismo, ¿cierto? Es lo que representa el entorno. Y ojo, el universo no es todo lo que conocemos como universo, no. Es decir, es la suma de lo que tenemos en un sistema con un entorno específico para ese sistema. Ojo con eso. Las células y en general los sistemas vivos se consideran sistemas abiertos. ¿Qué significa eso o a qué hace referencia esto de sistemas abiertos? Un sistema abierto se caracteriza porque hay un intercambio de materia, ¿cierto? Y energía pues, entre el sistema y el entorno que hace parte del universo de ese sistema. Ahora bien, hay otros tipos de sistemas. Hay sistemas cerrados, hay sistemas aislados. Cuando nosotros hablamos de sistemas cerrados, no hay intercambio de materia, pero sí hay intercambio de energía, ¿sí? Ustedes en su fisicoquímica, o bueno, de pronto lo que hayan revisado, podrían ver ejemplos de sistemas cerrados. No sé, pueden pensar en, en una cubeta sellada, por ejemplo, ¿cierto? En una lata, por ejemplo, de cerveza, en una lata de gaseosa. Aquí no hay intercambio de materia, pero sí hay intercambio de energía, porque si ustedes dejan la lata al sol, esa energía lumínica puede, digamos que llegar o intercambiarse con la temperatura o las formas de energía que hay al interior de esa lata, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sistemas aislados, pensamos fácilmente en un termo, ¿cierto? Porque está totalmente sellado y no hay intercambio ni de materia ni de energía, está totalmente aislado, nada de lo que está allá adentro se intercambia, tiene la posibilidad de intercambiar ni materia ni energía. Bien, entendiendo entonces que los sistemas celulares o que las células y los organismos son sistemas abiertos, es importante mencionar que sin esto no sería posible la vida. Es importante para la vida o para un sistema vivo que haya un intercambio tanto de energía como de materia. Y ese intercambio de energía y de materia, pues al igual que en cualquier otro sistema, pues también está gobernado por las leyes de la termodinámica, pero para los sistemas biológicos, digamos que las leyes más importantes son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ¿y qué nos dice esta primera ley de la termodinámica? Entonces, esta ley está asociada con la conservación de la energía. Y nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma a otra. ¿Sí? Eso es como lo más importante de esta primera ley de la energía. Ahora apliquémoslo al contexto biológico. En el contexto biológico la energía se transforma. Claro, chicos, claro que se transforma. Piensen siempre en que lo que sucede en nuestro organismo sucede porque hay unas transformaciones de energía, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando tomamos los alimentos, ¿cierto? E insisto mucho en eso, y es que en los alimentos está contenida una cantidad de energía, ¿cierto? Que por acción del metabolismo se transforma en una forma de energía química, que es este ATP. Y ese ATP puede ser transformado, por ejemplo, en calor para mantener la temperatura, puede ser transformado a trabajo para el movimiento, por ejemplo, para caminar, para correr, para que lata el corazón, ¿cierto? En energía eléctrica y en general otros tipos de energía química, pues que son importantes para mantener la vida. Esta primera ley de la termodinámica está muy asociada con este parámetro, que es el delta G,
y es el que me está prediciendo o me predice la espontaneidad, o sea, que en la espontaneidad de una reacción, como les mencionaba en la sesión pasada, y digamos que si es o no energéticamente favorable un proceso que ocurre a nivel celular. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica está relacionada con el desorden, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que pensar que un sistema biológico no es un sistema desordenado. Un sistema biológico es un sistema organizado, muy regulado, ¿sí? Pero que invierte una cantidad de energía, ¿no es cierto?, para mantener ese orden, ¿sí? Si eso no fuera así, simplemente no, digamos que el mantener la vida sería casi que imposible. Es así entonces que esta segunda ley de la termodinámica me lleva a pensar que en un sistema biológico hay un gasto de energía, ¿no es cierto?, que me permite mantener el orden, pero la cantidad de energía que se invierte para mantener ese orden debe ser de alguna manera transformada a otra forma de energía, por ejemplo calor, que se libera al entorno, y esa liberación de calor al entorno hace que aumente el desorden en el entorno, y la suma de esa energía que se está liberando el entorno con la que se está gastando, o la que se está invirtiendo para mantener el orden en el sistema, al final toda esa energía se ve traducida en que se aumenta la entropía o que se aumenta el desorden, digámoslo así. En este orden de ideas, estaríamos en línea con lo que dice esta segunda ley de la termodinámica, y es que todos los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección en que la entropía del universo incrementa, siempre. A pesar de que se necesita invertir energía para mantener el orden, siempre en algún momento hay que liberar la misma o más cantidad de energía a la que se invierte, y eso hace que se altere, digamos, la entropía en ese entorno, y que al final se incremente el desorden o la entropía en el universo. Esta segunda ley en los sistemas biológicos y en general en los sistemas termodinámicos están asociados con dos parámetros, el delta H y el delta S. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el delta H me está representando calor, y les acabo de decir que una manera para aumentar el desorden es liberando calor, por ejemplo. Ahí conectamos digamos que esta función, este parámetro, con la segunda ley de la termodinámica, y tenemos el delta S que me está representando el desorden, la entropía. Recuerden que el delta H es entalpía y el delta S es entropía. Bueno, para ser más precisa, es el delta, ¿no? El cambio en la entalpía y el cambio en la entropía. Chicos, es importante que ustedes recuerden que la entropía es una forma de energía, que no puede utilizar el sistema, es decir, que no es útil para el sistema, ¿sí? Ese nivel de desorden no es útil para el sistema, entonces para que lo tengan en cuenta. Además, eh, eh, digamos que lo importante de esta segunda ley de la termodinámica es que siempre, siempre, siempre el desorden tiende a incrementar debido a las transformaciones de energía que pues, se dan en el sistema biológico, y siempre en los organismos es muy importante el suministro constante de energía para mantener el orden. Entonces eso es lo que tiene que quedar de esta partecita de la segunda ley de la termodinámica. Bien. Entonces, en resumen, podríamos decir que la entalpía es la energía en forma de calor, ¿cierto? Que es liberada o que es consumida por un sistema a una temperatura y presión constantes. Es decir, es la cantidad de energía, por ejemplo, que una célula libera al medio o que una célula consume. Puede ser a una temperatura y presión constantes. La entropía es la energía no degradada, no utilizada para realizar un trabajo, ¿sí? Pero también asocia el nivel de desorden del sistema. La energía libre, que es otro parámetro termodinámico, que también es muy importante, de hecho es muy importante a nivel de bioenergética, ¿cierto? Me relaciona la energía
disponible para realizar un trabajo, ¿cierto? Es la energía contenida en las moléculas. Representa la energía que intercambia o que se intercambia en una reacción química. Pilas con este concepto. Esa energía libre es el único parámetro que me define la espontaneidad de una reacción, es decir, si una reacción es energéticamente favorable o desfavorable. La energía libre, el delta G, es el único que me predice si una reacción es espontánea o no. ¿Listo? Bueno, allá cuando vimos los conceptos que íbamos a revisar, aparecían las reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, ¿sí? Entonces, la idea de esta diapositiva es mencionarles pues que las reacciones exotérmicas pues son aquellas en las que se desprende energía, ¿no es cierto?, en forma de calor, y las endotérmicas son reacciones que absorben energía en forma de calor. ¿Listo? Esas reacciones exotérmicas o endotérmicas, digamos que pueden estar representadas, ¿no es cierto?, por este delta H. ¿Por qué? Porque el delta H es una relación de cambio, ¿cierto?, de energía en forma de calor. Eh, Me está determinando cuánto calor se libera o cuánto calor se absorbe en una reacción. ¿Listo? Ojo con esto, cuando nosotros tenemos un delta H negativo, hablamos de una reacción exotérmica, es decir, una reacción en la que se libera calor. Cuando tenemos un delta H positivo, hacemos referencia o relacionamos aquellas reacciones endotérmicas o que requieren o absorben calor. Bueno, ustedes también pueden encontrar ese delta H como mayor a cero, ¿cierto? Reacción endotérmica, o menor a cero, reacción exotérmica. Mayor a cero, pues es un valor positivo, y menor a cero, pues es un valor negativo. Listo, estaría como en línea con lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Aquí también quisiera llamarles la atención en lo siguiente, y es que el hecho de que una reacción sea exotérmica no implica o no es un criterio para definir su espontaneidad, ¿sí? O el hecho de que sea endotérmica no significa que una reacción no sea espontánea. Pilas con eso, porque hay reacciones que son endotérmicas y eh, pueden ser espontáneas. Entonces, para que lo tengan presente. El único parámetro que me define si una reacción es favorable o desfavorable es el delta G. Y hablamos ahí de reacciones exergónicas y endergónicas. Pilas con eso. Eso lo vamos a ver más adelante para que lo tengamos bien, bien clarito. Bueno, en este contexto de espontaneidad, ¿cierto? Y en lo que llevo insistiéndoles de la importancia o que el parámetro que realmente me define esa espontaneidad es el delta G. ¿A qué se debe, digamos, o con qué se relaciona esa espontaneidad? ¿Sí? Básicamente me define, es decir, si la reacción se produce o no se produce, ¿no es cierto? Y normalmente lo que sucede o como se explica en la literatura es que para que una reacción se dé de manera espontánea, lo que sucede o lo que pasa normalmente es que la cantidad de energía de los reactivos tiende a ser mucho mayor que la energía contenida en los productos. Por ende, la reacción va en esta dirección. Por el contrario, cuando la reacción va desde productos a reactivos, aquí hay que invertir energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía de los productos es mucho, mucho menor que la energía de los reactivos. Ahora bien, siempre en una reacción química hay un equilibrio, ¿no es cierto? Hay un punto en el que, digamos que se alcanza el equilibrio, y eso se da cuando la velocidad en la que se transforma el reactivo a producto es la misma con la que el producto se transforma a reactivo. ¿Listo? Es decir, de reactivo a producto tiene la misma velocidad que de producto a reactivo. ¿Listo? En ese momento es que nosotros hablamos de un equilibrio, y aquí el delta G es cero. Bueno, aquí digamos que es una manera más gráfica de representar esto de los procesos exergónicos y los procesos endergónicos. Recuerden, exergónicos, liberación de energía relacionado con procesos espontáneos.
endergónicos requieren energía, gastan energía, ¿cierto? Y son relacionados con procesos no espontáneos. ¿Listo? Aquí en la gráfica, pues lo que queremos representar es cómo esta piedra que está en lo alto, ¿cierto? El alto de una pendiente, de una montaña, ¿cierto? Tiene una energía potencial grandísima, grandísima, ¿no es cierto? Es decir, ya está, digamos que tiene la posibilidad de liberar una cantidad de energía grandísima, ¿cierto? Sin que nadie le tenga que decir, hágalo, digámoslo así, ¿cierto? No hay necesidad de invertir nada de energía porque ya tiene mucha, ¿cierto? Esa energía se libera a medida que ella rueda a través de, digamos que es la montaña, pero cuando ya llega aquí a la falda de la montaña, pues ya no tiene la misma energía, ¿no es cierto? Tiene una menor energía porque deja de rodar, ¿listo? Lo mismo pasa con los reactivos. Los reactivos, en su forma de reactivos, tienen una energía potencial grandísima. ¿Qué pasa con los alimentos, chicos? Los alimentos tienen una energía potencial grandísima, pero cuando sufren transformaciones metabólicas, estos alimentos son transformados a unos productos. ¿Cuáles son esos productos? La glucosa, las proteínas, los aminoácidos, los lípidos, ¿cierto? Estructuras más sencillas más bien, ¿cierto? Que son usados como fuente de energía, se transforman a otras fuentes de energía, ¿listo? Bien, en este sentido, sí, en este contexto que estamos hablando de procesos exergónicos y endergónicos, insisto que los reactivos, es decir, una reacción se, digamos que se resume o se describe como exergónica siempre, siempre cuando va de reactivos a productos. ¿Por qué? Porque los reactivos tienen mucha más energía, ¿cierto? Que los productos. Un proceso es endergónico cuando va hacia la inversa, es decir, cuando va de reactivos hacia productos. Y fíjense que aquí hay que invertir energía. Fíjate que en nuestro ejercicio o en nuestro ejemplo de la piedrita, aquí rodaba fácilmente y nadie tenía que invertir nada de energía, ya tenía una energía aquí guardadita, solita, ¿cierto? Pero aquí ya cuando está en la cima hay que invertir energía para que nuevamente llegue a la cima. Lo mismo pasa con los reactivos, lo mismo pasa con los productos. Cuando vamos desde productos a reactivos hay que invertir energía, ¿cierto? Hay que invertir energía para que pueda llegar a ese estado, ¿no es cierto? Inicial. Bueno, esta gráfica me está representando esos cambios, ¿cierto? Esos cambios de energía. ¿M? Cómo eh, los cambios, digamos que ese cambio de reactivos a productos necesita o está asociado con la liberación de energía. ¿Listo? Mientras que los reactivos tienen más energía, ¿no es cierto? ¡Chin! Aquí llega, alcanza su estado de transición, acuérdense lo de las enzimas, y si esos reactivos se transforman a productos, ¿no es cierto? Recuerden que las enzimas lo que hacen es disminuir la energía necesaria para alcanzar ese estado de transición. Ahora, ¿qué pasa con la reacción inversa? Que los reactivos tienen muchísima menos energía, ¿no es cierto? Hay que invertir energía, eso hace que el delta G se me vuelva positivo, ¿no es cierto? Se alcanza ese estado de transición y luego nos convertimos, o ellos se convierten más bien, a productos. Entonces fíjense que ese tipo de reacciones requieren la inversión de energía, ¿no es cierto? En conclusión, en conclusión, una reacción exergónica tiene un valor de delta G negativo menor a cero y eso me conduce a que la reacción sea espontánea o me explica o está asociado con que la reacción sea espontánea y siempre va de reactivos a productos. Mientras que las reacciones endergónicas no espontáneas tienen un delta G positivo y la reacción va desde productos, ¿no es cierto?, hacia reactivos. ¿Listo? Los reactivos normalmente tienen mucha menos energía. Los productos tienen más energía. ¿Listo? Bueno, aquí pues está representado lo mismo que les acabo de decir. Un delta G negativo está asociado con una reacción exergónica, es decir, que es energéticamente favorable o espontánea, mientras que un delta G positivo
está relacionado con reacciones endergónicas no espontáneas y el delta G, ¿cierto? Es el estado o el momento en el que la reacción tiene la misma velocidad, ¿no es cierto? Tanto es decir, de la producción del cambio de producto, de reactivo a producto, o de producto a reactivo. Tienen la misma velocidad y se alcanza el equilibrio. Recuerden, el delta G no me proporciona información sobre la velocidad de la reacción. No, señores. El delta G no me proporciona, o sea, no me dice no me predice con qué velocidad se produce la reacción, ¿cierto? Solo me dice si se va a dar o no se va a dar. ¿Listo? De manera espontánea, ¿no? Y ese delta G se expresa en Julius mol o calorías mol o kilocalorías mol, también lo pueden encontrar. Hay una cosa aquí bien importante que vale la pena resaltar y es que ustedes en sus libros de bioquímica no van a encontrar solamente delta G, no, lo van a ver representado como un delta G sub 0 prima, digámoslo así. ¿Mm? ¿Qué representa este sub 0 prima? ¿Por qué es diferente? Porque este delta G no me está teniendo en cuenta las condiciones que caracterizan un sistema biológico, digámoslo así. Hay unas condiciones estándar que las representa en algunos valores de delta G cuando llegan el sub-cero, pero cuando hablamos de condiciones estándar a nivel biológico lleva el prima, digámoslo así, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que esas formas de energía han sido evaluadas o estudiadas en condiciones estándar, ¿sí? Es decir, temperatura de 25 grados, una presión de atmósfera, una concentración de reactivos y productos de 1 molar y a un pH de 7, que es nuestro pH fisiológico, con concentraciones de magnesio de 1 milimolar. Entonces hay que tener presente que todo, cuando nosotros hablemos del delta G' sub 0, digamos que está relacionado con esas formas de energía bajo estas condiciones. ¿Listo? Bajo estas, yo los estoy señalando con la mano, pero bueno, es aquí con el cursor. ¿Listo? Bueno, segunda cosa importante de estos delta G sub 0 prima. Y es que los delta G sub 0 prima son funciones aditivas. Digamos que eso es como la otra cosa importante. ¿Qué significa eso de que sean aditivas o por qué es importante? Entonces, imaginémonos la glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica a través de la cual se rompe la glucosa a dos moléculas de piruvato. ¿Listo? Es una ruta en la que participan 10 enzimas, hay 10 sustratos, ¿no es cierto? 10 productos, digámoslo así. Y también hay, digamos, 10 transformaciones de energía. Pongámoslo como en ese lenguaje. Con cada reacción, o cada reacción, me genera un delta G. Habrá unos delta Gs negativos y habrá unos delta Gs positivos. Pero al final, digamos, después de sumar digamos, la carga neta que se libera o que se genera, más que carga, es la energía neta que se libera, ¿cierto? Podemos reportar un valor total de delta G, donde tenemos pues todas esos delta Gs que se me han liberado con cada una de esas reacciones. Espero me hayan entendido el ejemplo, ¿sí? Y eso es muy, muy importante para el metabolismo. ¿Por qué? Porque aquellas reacciones que son exergónicas, ¿no es cierto?, que están liberando energía, permiten acoplar aquellas reacciones que son andergónicas, es decir, aquellas que son o que requieren o que absorben energía. De esta manera, pues es que toma curso una ruta metabólica, como en el caso de la glucosa. Si no existiera esto de las reacciones acopladas, pues aquellas reacciones que necesitan energía, pues simplemente no se darían, ¿cierto? Y fíjense, para romper una molécula de glucosa, ¿cierto? Se necesitan 10 reacciones químicas y de esas 10 reacciones, 2 necesitan energía. Y, y en esas reacciones, las enzimas toman la energía a partir de moléculas como el ATP, por ejemplo, que han sido liberadas en otro proceso en el que pues se ha liberado esta molécula.
Entonces, esto hay que tenerlo muy presente para cuando veamos lo de las reacciones acopladas y que articulemos esta información con eso que les voy a mostrar más adelante. Bueno, aquí es un poquito más de detalle de esto de lo que les acabo de decir. Eso está en la lectura que está en el aula virtual para que le den una miradita. Y aquí lo que estoy representando es las formas de energía que se pueden obtener en una reacción enzimática. Sencilla, solo en una reacción enzimática con un sustrato que está siendo transformado a un producto. ¿Cuál es el sustrato? El ATP que está siendo hidrolizado, ¿cierto? A ADP y se está liberando fósforo inorgánico. Esa es como la reacción en presencia de agua, ¿no? Entonces, la unión del ATP a la enzima gasta energía. Hay una energía de unión, por ejemplo. El rompimiento de ese fosfato, ¿cierto? Que hace parte de la estructura del ATP, el rompimiento de ese fosfato gasta energía también, miren. Y seguramente esto será un delta G negativo, positivo, perdón. ¿Sí? Ahora, eh, la liberación del producto desde la enzima, es decir, que la enzima me quede libre y se libere el producto también, ¿sí? También gasta energía, ¿sí? Y al final, al hacer la suma de estas energías, vamos a tener un equilibrio dinámico y unos valores de energía netos de esta reacción, que para efectos prácticos se ha reportado que el rompimiento del ATP en presencia de agua puede, digamos que en conjunto, al sumar todas estas energías de unión, de hidrólisis y de liberación del producto, al final me reporta que es una reacción es, digamos, exergónica, porque tiene un delta G negativo y tiende a ser espontánea, ¿cierto? Es decir, es energéticamente favorable. Recuerden que delta Gs negativos me predicen, digamos que si se da o no la reacción. En este caso, pues la reacción enzimática. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar esta partecita, es importante que tengan presente pues que un proceso exergónico, perdón, exotérmico es aquel que transcurre con una liberación de calor al medio. Un proceso endotérmico es aquel que transcurre tomando calor del medio y el proceso exergónico libera energía y me relaciona claramente lo de la espontaneidad. Siempre hablamos de una reacción espontánea cuando hay liberación de energía, mientras que una reacción que es endergónica, que absorbe energía, que necesita energía, no es una reacción espontánea. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos bien presente. Bueno, mientras que el delta G me determina si una reacción es energéticamente favorable o no, ¿cierto? La constante de equilibrio me define hacia dónde va la reacción, es decir, si va de reactivos a productos, ¿cierto? Si va de reactivos a productos o si va de productos hacia reactivos. Eso me lo define la constante de equilibrio. Además, em, pues recordando lo que ya lo mencionamos, pues esa constante de equilibrio pues está relacionada con el equilibrio químico y básicamente pues relaciona o establece cuando se establece cuando las velocidades de las reacciones directa o inversa son iguales. Eso ya lo vimos en una diapositiva anterior. ¿Listo? Bueno, em, recuerden, la constante de equilibrio me permite predecir la dirección a la que una reacción ocurre espontáneamente, es decir, si va hacia productos, ¿cierto? Si va desde reactivos a productos o si va de productos hacia reactivos, ¿listo? Bueno, aquí hay otra cosa que es importante también mencionar y es que el delta G sub 0' y la constante de equilibrio son constantes y características de cada reacción, ¿sí? Es decir, cada reacción tiene una constante de equilibrio y un delta G que es característico para esa reacción, ¿listo? Además, digamos que de manera conjunta, me pueden predecir
si la reacción va desde reactivos a productos o hacia la inversa, es decir, desde productos hacia reactivos. ¿Cómo sabemos eso? ¿O cómo logramos, digamos, articular esa información para predecir el curso hacia dónde va la reacción? Entonces, cuando tenemos una constante de equilibrio mayor a 1, es decir, con valores positivos, y tenemos un delta G negativo, ¿m? La reacción va a ser espontánea, ¿no es cierto? Y va a ir desde reactivos hacia productos. Pero si tenemos una constante de equilibrio negativa y un delta G positivos, ¿no es cierto? La reacción va a ser no espontánea y pues va a ir desde productos hacia reactivos. ¿Listo? En esa tablita podemos mostrar cómo se relacionan estos dos parámetros. Entonces, como les decía, si tenemos valores o constantes de equilibrio positivas mayores a 1, como lo vemos aquí, y tenemos valores negativos, ¿cómo interpretamos esto? Pues que esta reacción, ¿no es cierto? Es una reacción espontánea y que está cursando desde reactivos hacia productos. ¿Listo? Cuando la constante de equilibrio es igual a 1 y el delta G es 0, el delta G es igual a 0, ¿cierto? La velocidad con la que se están transformando los reactivos a productos y los productos a reactivos es exactamente la misma. ¿Listo? El sistema está en equilibrio en este punto. Ahora, ¿cómo interpretamos un valor negativo de constante de equilibrio? ¿Cómo interpretamos un delta G positivo? Ambos, una constante de equilibrio negativa menor a 1, ¿no es cierto? Y un delta G positivo mayor a 0, como lo vemos aquí, lo interpretamos como que la reacción es no espontánea, ¿cierto? Y eso significa que el curso que tiene esa reacción va desde productos hacia reactivos. ¿Listo? Bueno, ya entonces hasta aquí revisamos los aspectos más importantes del, de termodinámica, los asociamos con la parte biológica y la idea entonces en la próxima sesión es hablar sobre el ATP, digamos, su estructura, su función y cómo se correlaciona con el metabolismo. Entonces aquí muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.